Tal? Buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. Espero se encuentren de lo mejor. Hoy vamos a hablar de las rutas pentosa-fosfato. Continuemos. Bueno, en primer lugar, tenemos el índice. En nuestro índice incluye introducción, rutas de pentosa-fosfato, que son la oxidativa y no oxidativa. Perdón, generalidades primero, luego rutas de pentosa-fosfato. Se divide en dos, como ya mencioné. Luego tenemos glucólisis y ciclo de Krebs. Y por último, nuestra conclusión. Bueno, en la introducción, voy a hablar un poco de qué es el ciclo de las pentosas fosfato. El ciclo de las pentosas tiene dos fases. Una primera fase que se llama fase oxidativa, que tiene tres etapas, y otra fase que se llama fase no oxidativa, que pretende reaccionar convirtiendo ciertos tipos de azúcares para la obtención, ya bien sea de ribosa para nucleótidos o la entrada de carbohidratos a la glucólisis. Bueno, en primer lugar, ¿qué es? Es un proceso mediante el cual el NAD+ se oxida mediante la cadena respiratoria para generar ATP, mientras que el NADPH sirve como dador de electrones en la biosíntesis reductora sin generar ninguna energía como consecuencia. Sus funciones son generar NADPH y sintetizar azúcares de 5 carbonos. Se lleva a cabo en el citosol o citoplasma, al igual que la glucólisis. También es importante incluir en la introducción que esta ruta se lleva a cabo después del segundo paso de la glucólisis, ya que hay un exceso de NADPs. Bueno, voy a hablar un poco de la fase oxidativa. La fase oxidativa, como mencioné anteriormente, comprende tres pasos. La fase oxidativa de la ruta pentosa-fosfatos en general, esta fase pretende transformar la glucosa 6-fosfato en ribulosa 6-fosfato mediante algunas enzimas y vamos a tener otros productos que ahorita vamos a explicar. Bueno, el primer paso que tengo. Bueno, el primer paso que es. El primer paso es la conversión de glucosa 6-fosfato a fosfogluconalactona por medio de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, ¿esta qué hace? En el primer carbono quita los dos hidrógenos, como podemos ver de este lado, que estoy señalando, y en el primero, que es el NADP, le agrega uno, convirtiendo en NADPH, sumándole uno más H, por lo que queda nomás el carbono con doble enlace al oxígeno. Esto lo hace mediante la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y ahorita pasamos al segundo paso de la parte oxidativa de las rutas pentosas-fosfato. Ahora, la siguiente etapa de la fase oxidativa es la apertura del anillo lactónico por medio de la enzima que se llama gluconolactonasa y prende la ruptura de este anillo lactónico, produciéndose entonces la molécula lineal en la forma Fischer 6-fosfogluconato. Ahora, en la siguiente reacción, es la tercera y última, en la cual el 6-fosfogluconato es oxidado por la acción de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa en ribulosa 5-fosfato. Y ahí, gracias al factor NAD fosfatado oxidado, que se transforma en el fosfatado reducido, y con la pérdida de una molécula de CO2 se termina la fase oxidativa del ciclo de pentosas. Entonces, en resumen, vamos a observar en esta imagen que la fase oxidativa del ciclo de pentosas, es muy importante aclarar que esta fase de todas las reacciones se hace por triplicado para que el ciclo de pentosas pueda continuar a la siguiente fase, que la tiene que se llama fase no oxidativa. Esta debe tener 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, y estas 3 moléculas de glucosa 6-fosfato se deben convertir en 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato en la fase oxidativa del ciclo de pentosas. Es regulada por el mismo producto de NAD fosfato reducido. Como lo hace en exceso de NAD fosfato producido, esta va a inhibir automáticamente la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque el exceso de NAD fosfatado informa al sistema que debe frenar la única posibilidad de que este proceso metabólico sea constante y no saturable. Okay, a continuación yo les hablaré acerca de la fase no oxidativa. La fase no oxidativa consta de estos pasos, que los podemos ver encerrados en el cuadro rojo. Esta tiene tres posibilidades. La primera, en su fase oxidativa y en su fase no oxidativa, se dividen en síntesis de nucleótidos, síntesis de NADPH y generación de energía. Okay. La primera posibilidad es cuando la célula tiene alta demanda de
de NADPH y de factor reducido, que va a ser necesario para la síntesis de lípidos y cuando la célula tiene una alta demanda de nucleótidos, que esta reacción significa que todas las moléculas de ribosa 5-fosfato se van a isomerizar. Y entonces, por lo tanto, esas van a permitirnos producir una gran cantidad de ribosa 5-fosfato que nos va a servir para formar fumarosa, para aportar al ARN como ribosa o al DNA como desoxirribosa. El DNPA fosfatado reducido es útil para la síntesis de grasa y para la eliminación de radicales libres. La síntesis de ribosa va a ser un bloque para la constitución de nucleótidos, coenzimas de DNA y RNA. Ok, y la segunda posibilidad, la síntesis de NADPH. Esta necesita una alta demanda de NADPH y es cuando esta resulta 3 moléculas de ribulosa. Entonces, necesitamos 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato que van a tomar mediante 2 ribulosas, van a irse mediante la ribulosa 5-fosfato 13 epimerasa, van a formar 2 silulosas 5-fosfato. Y con una ribulosa 5-fosfato, mediante la enzima ribosa 5-fosfato isomerasa, van a formar ribosa 5-fosfato. Ok, después de una silulosa 5-fosfato y una ribosa 5-fosfato, mediante la enzima transcetolasa, van a formar cedeptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Estos dos, mediante la transaldolasa, formarán la eritrosa 4-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Pero, ¿qué pasa? La eritrosa 4-fosfato y la silulosa que habíamos dejado arriba, mediante la transcetolasa, van a formar gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato. Ok, esta fase van a ser utilizadas para crear una nueva molécula de glucosa 6-fosfato. Esto nos va a servir para formarla. Por lo tanto, las 2 moléculas de fructosa 6-fosfato se van a transformar a convertir en glucosa 6-fosfato y necesitamos 2 moléculas de gliceraldehído. Por lo tanto, en ese ciclo de las pentosas se debe hacer 2 veces, o sea, el equivalente a 6 moléculas de glucosa 6-fosfato. Se debe hacer para que pasen por la fase oxidativa y por lo tanto el producto final sea glucosa 6-fosfato, como lo podemos ver en la imagen de acá abajo, que tenemos gliceraldehído 3-fosfato, 2 moléculas y 4 moléculas de fructosa 6-fosfato. Al liberar un fosfato nos van a dar glucosa 6-fosfato. A continuación, la última, que es la que esta se va a incorporar a la glucólisis después, sería para la generación de energía. Esa es la entrada de ribosa en la glucólisis. Estos pasos se repiten, los pasos anteriores se repiten igual en que es la ribulosa 5-fosfato, 3 ribulosas 5-fosfato, se separan en 2 para convertirlas en silulosa 5-fosfato mediante la ribulosa 5-fosfato 3 epimerasa y una que se convierte en ribosa 5-fosfato. Entonces, la incorporación de la ribosa proveniente de nucleótidos a la glucólisis se da en esta fase no oxidativa y toma la ribosa 5-fosfato proveniente de esos nucleótidos, como lo podemos ver aquí, la ribosa 5-fosfato provenientes de nucleótidos, hace todo el proceso, producir exactamente lo mismo, que son 2 moléculas de fructosa 6-fosfato y una molécula de gliceraldehído. Con esto mostramos cómo la ribosa que viene de los nucleótidos se termina incorporando como glucosa 6-fosfato a la glucólisis. Sirve, al igual que en otros procesos, esta glucosa 6-fosfato para almacenar o como fuente de energía. Y voy a aclarar una cosa, es que para poder hacer la fase en oxidativo proveniente de la ribosa debe ser exactamente igual, se debe hacer 2 veces, o sea, el equivalente de 6 moléculas de ribosa 5-fosfato con el único fin de obtener 5 moléculas de glucosa 6-fosfato. Bueno, entonces, como acaba de mencionar mi compañera, al final vamos a tener 5 moléculas de glucosa 6-fosfato.
por lo que vamos a poder entrar ya, o incorporarnos, mejor dicho, hacia la glucólisis, en el paso número 2. De manera que entramos al paso número 2 directamente, podemos decir que para el balance energético vamos a evitar el paso número 1, en el que usábamos o gastábamos una molécula de ATP. Entonces la glucosa 6-fosfato, mediante la fosfoglucosa isomerasa, se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Esta, mediante la fosfofructosinasa, va a poder convertirse en la fructosa 1,6-bifosfato. Aquí es donde vamos a tener la división en la glucólisis, debido a que la fructosa 1,6-bifosfato va a pasar mediante la fructosa bisfosfato aldolasa para convertirse en, de un lado, gliceraldehido 3-fosfato y del otro, dihidroxiacetona fosfato, la cual mediante la enzima triosa fosfato isomerasa va a lograr convertirse en otra molécula de gliceraldehido 3-fosfato. Esta, mediante la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa, va a lograr convertirse en 1,3 bifosfoglicerato, liberando una molécula de NADH más H. De igual manera, esta, la 1,3 bifosfoglicerato, mediante la fosfoglicerato sinasa, va a liberar una molécula de ATP y va a lograr convertirse en el 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato, mediante el fosfoglicerato mutasa, va a lograr convertirse en la molécula de 2-fosfoglicerato, que mediante la enzima enolasa va a convertirse en el fosfoenolpiruvato, como podemos ver en la imagen de aquí, la cual mediante la piruvato sinasa va a liberar una molécula de ATP y al mismo tiempo va a convertirse en piruvato. Debido a que, como ya sabemos que se divide en dos, como podemos ver en la imagen, aquí donde dice 2X, vamos a tener, todo lo que ocurre va a ser multiplicado por 2. Por lo tanto, vamos a tener dos piruvatos, los cuales vamos a poder utilizar en el ciclo de Krebs, como vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Ok, entonces, mediante los piruvatos que obtenimos de la glucólisis, vamos a tener que el piruvato se va a convertir en oxalacetato, el cual va a pasar por la enzima citrato sintasa para poder formar el citrato. El citrato va a pasar por la enzima aconitasa para poder formar el cisaconitato, el cual mediante la enzima aconitasa de nuevo va a formar el deisocitrato. Aquí vamos a liberar, en este paso siguiente, vamos a liberar una molécula de NADH más H, la cual el deisocitrato va a pasar por la enzima isocitrato deshidrogenasa para convertirse en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato va a pasar por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, va a liberar un NADH más H y se va a convertir en succinil-CoA. El succinil-CoA, mediante la enzima succinil-CoA sintetasa, va a convertirse en succinato y va a liberar una molécula de GTP o de ATP, mejor dicho. El succinato, mediante la enzima succinato deshidrogenasa, va a convertirse en el producto fumarato. El producto fumarato va a pasar mediante la enzima fumarasa y se va a convertir en malato. El malato, va a pasar por la enzima malato deshidrogenasa, va a liberar un NADH más H y se va a convertir de nuevo en oxalacetato. Por eso es que lo conocemos como el ciclo de Krebs. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el balance energético de la ruta de las pentosas fosfato. Como ya he mencionado, debido a que en la glucólisis se puede decir que evitamos un paso o nos saltamos un paso, el paso número 1, el cual va a gastar una molécula de ATP, podemos decir que la glucólisis como balance neto va a ser de 3 ATPs, no de 2 como sería normalmente, 2 NADHs y 2 piruvatos. Pero como habíamos visto en lo que mencionó mi compañera Carla, es que vamos a tener 5 moléculas de glucosa 6-fosfato, debido a que todo lo vamos a multiplicar por 5. Entonces vamos a tener 15 moléculas de ATP, 10 de NADH, 10 de piruvato, y en el ciclo de Krebs vamos a tener que, mediante las 2 moléculas de piruvato que utilizadas, vamos a obtener 2 moléculas de ATP, 6 de NADH y 2 de FADH2. Que estas, igual, mediante las 5 moléculas, como tenemos 5 moléculas de glucosa 6-fosfato, van a ser 10 moléculas de ATP, 30 de NADHs y 10 de FADH2. Entonces, como balance neto total de esta ruta, vamos a tener 25 ATPs, 40 NADHs, 10 piruvatos y 10 FADHs. Ahora, como conclusión, tenemos que la ruta de pentosa fosfato, también conocida como lanzadera o shunt de pentosa fosfato, es una ruta metabólica estrechamente relacionada con la glucólisis, durante la cual se utiliza glucosa para generar ribosas, que es necesario para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.